En el ático de una antigua casa en San Petersburgo reinaba un silencio denso, roto solo por el crujido de las tablas del suelo y el leve tamborileo de la lluvia contra el tejado inclinado. Clara avanzaba con cuidado entre baúles añejos, cajas repletas de libros y objetos olvidados de tiempos pasados. La casa había pertenecido a su abuela y, tras su fallecimiento, pasó a ella como herencia. Decidida a ordenar el desván, Clara buscaba pistas que le permitieran descifrar los secretos de su linaje. Entre cubiertas polvorientas y cintas descoloridas, su mirada se detuvo en una caja vieja, atada con un cordel oscurecido por el tiempo. Como guiada por una fuerza invisible, se sentó en el suelo y cortó la cuerda con unas tijeras. Dentro halló papeles cuidadosamente doblados, cartas amarillentas, algunas con sellos imperiales, dibujos infantiles, fotografías desvaídas y un cuaderno delgado con tapa de cuero. Con manos temblorosas, extrajo una fotografía antigua. En ella aparecían un hombre vestido con un uniforme militar de la Rusia prerrevolucionaria, una mujer en un vestido claro y un bebé en sus brazos, una familia. Sin embargo, algo en la imagen resultaba inquietante. El rostro del hombre le era extrañamente familiar, casi idéntico al de las fotos de su bisabuelo que decoraban la sala de estar. Pero, ¿quiénes eran la mujer y el niño? En el reverso, escrito con una caligrafía elegante, se leía: «Volveré, lo juro». Aquellas palabras tocaron una fibra profunda en su interior. Clara se quedó inmóvil, como si una ráfaga del pasado la hubiera atravesado. Intuyó que aquella no era una simple fotografía, sino el inicio de algo mucho mayor, algo enterrado que ahora clamaba por ser desentrañado. Sentada a la mesa de la cocina, con la foto en una mano y el cuaderno en la otra, el corazón de Clara latía con fuerza. Cada objeto de la casa parecía ahora impregnado de un significado nuevo. Abrió el cuaderno y encontró páginas cubiertas de una letra pulcra y ligeramente inclinada. La primera entrada era un diario masculino, como si el propio oficial de la fotografía hablara con ella a través de los siglos. En sus escritos, describía el estallido de una guerra, la angustia por su familia, el anhelo de proteger su patria y regresar. Mi adorada Sofía, parto, pero mi alma se queda contigo y con nuestra pequeña Lucía, rezaba una de las anotaciones. Clara continuó leyendo, y a medida que avanzaba, la historia se tornaba más enigmática. El diario mencionaba nombres desconocidos para ella y fechas que no encajaban con la historia oficial de su familia. Una línea en particular le erizó la piel: «Si no regreso, que al menos esta foto preserve la verdad que no debe permanecer oculta para siempre». Volvió a mirar la imagen, ahora con la certeza de que escondía un secreto silenciado. Se levantó de un salto, tomó su portátil y comenzó a buscar apellidos y fechas, comparando rostros con archivos digitales. Ingresó el nombre de su bisabuelo, Miguel P., y el año de la fotografía. Entre los resultados, un enlace captó su atención: un archivo digitalizado de una revista militar prerrevolucionaria mostraba a un hombre similar, pero acompañado de otra mujer. «No es posible», susurró Clara. Estaba claro que su familia había ocultado algo con cuidado, y esa vieja fotografía era la llave para desentrañarlo. No podía apartar los ojos de la pantalla. El hombre y la mujer de la imagen miraban al frente con una dignidad serena. Al ampliar la foto, confirmó que el rostro del hombre era idéntico al de la fotografía del baúl. La mujer, en cambio, tenía rasgos similares a los de su abuela, pero más joven. Sin embargo, su abuela siempre había dicho que su madre murió siendo joven y que no existían fotos de esa época. Clara pasó a la siguiente página del cuaderno. Las cartas se volvían más intensas, más cargadas de emoción. «Mi querida Sofía, me pesa ocultar la verdad, pero si lees esto, todo ha salido a la luz», escribió en una de las últimas entradas. En ella, el hombre confesaba haber tenido una segunda familia, un secreto que nadie conocía. Vivía dividido entre dos mundos, dos mujeres, dos destinos. Las manos de Clara temblaban. Todo lo que creía saber sobre sí misma y sus raíces se desmoronaba. Por un instante, sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Recordó cómo su abuela se ponía nerviosa cada vez que se mencionaba su infancia, por qué en la familia solo se conservaba una fotografía de su bisabuelo, y por qué su abuela siempre esquivaba hablar de la genealogía. En un estante, bajo una vitrina, reposaba un viejo álbum. Clara nunca lo había abierto, pues siempre lo consideró parte del decorado antiguo de la casa. Ahora, impulsada por un presentimiento, lo tomó, lo desempolvó y levantó la cubierta con cuidado. Las primeras páginas estaban vacías, pero más adelante encontró recortes, cartas y más fotografías. A medida que pasaba las hojas,
los fragmentos de un rompecabezas olvidado comenzaban a encajar. No había dudas, la historia de su familia estaba partida en dos, y esa vieja fotografía era la primera ventana hacia un pasado prohibido. Clara pasó la noche en vela. En su mente danzaban nombres, fechas y rostros desvaídos de las imágenes. Decidida, al amanecer tomó la resolución de visitar el archivo municipal. Entre registros antiguos y libros de actas, esperaba hallar pruebas que confirmaran sus sospechas. El archivero, un hombre mayor con gafas de lentes gruesos, se sorprendió por la precisión de sus consultas, pero no hizo preguntas innecesarias. La guió hasta una sala donde se guardaban documentos de principios del siglo XX. Tras horas de búsqueda, Clara encontró lo que buscaba, un registro de matrimonio entre su bisabuelo, Miguel P., y una mujer llamada Sofía Elena. La fecha coincidía con las anotaciones del diario. En otra libreta cercana, dedicada a los nacimientos, halló un nombre que hizo que su corazón latiera con fuerza: Isabela Sofía, nacida en 1926. Era su abuela, pero en la casilla de la madre no aparecía el nombre que siempre había escuchado, Laura, sino el de Sofía Elena. Clara se recostó contra el respaldo de la silla de madera. Todo era cierto. Su abuela lo sabía. Había ocultado durante toda su vida la verdadera identidad de su madre, tal vez por vergüenza, por el dolor de una traición o por una herida que no pudo sanar. Quizás porque su padre había estado casado con otra mujer al mismo tiempo. Al salir del archivo, Clara notó que una anciana la observaba con atención. Sus miradas se cruzaron, y la mujer se acercó lentamente. ¿Eres la nieta de Sofía?, preguntó en voz baja. La conocía, respondió Clara, sorprendida. Éramos vecinas hasta el final. Ella hablaba a menudo de la hija que no le dejaron criar. Clara se sentó en un banco cercano, sintiendo que el destino había orquestado ese encuentro. La anciana comenzó a relatar, con voz pausada pero firme, una historia de amor, pérdidas y secretos que nadie se había atrevido a pronunciar en voz alta. Clara escuchaba, apretando en su bolsillo la fotografía que lo había desencadenado todo. Invitó a la anciana a su casa, y juntas pasaron la tarde entre tazas de té y recuerdos, como si estuvieran unidas no solo por aquella imagen, sino por un hilo invisible de destinos entrelazados. La vecina le contó que Sofía Elena nunca se resignó a la pérdida de su hija. Vivía sola, pero siempre dejaba una taza de leche y un trozo de pan junto a la ventana, por si algún día su hija regresaba. En el pueblo la consideraban excéntrica, pero nadie conocía la verdad completa. La anciana sacó un pequeño estuche de terciopelo y se lo entregó a Clara. Ella me pidió que lo diera a alguien con sus ojos. Supe que eras tú en cuanto te vi. Con manos temblorosas, Clara abrió el estuche. Dentro había un colgante en forma de corazón, con una diminuta fotografía de un bebé y una inscripción manuscrita: a Isabela, mi amada, para siempre, tu madre. Las lágrimas brotaron sin control. No era solo una reliquia familiar, era la prueba de un amor que el tiempo, el miedo y el silencio habían intentado borrar. Esa noche, Clara no pudo dormir. Miraba la fotografía, el colgante y el diario, sintiendo como algo en su interior se transformaba lenta y silenciosamente. Los fragmentos de la historia comenzaban a formar una imagen completa. Su abuela, a pesar de los secretos, había preservado una calidez y una fortaleza inquebrantables. Su bisabuela, perdida pero nunca derrotada, había transmitido esa fuerza a través de las generaciones. Clara comprendió que su misión era reconstruir la historia de su familia. A la mañana siguiente, se dirigió a la redacción de un periódico local y propuso escribir un artículo sobre una mujer olvidada, una hija arrebatada y una nieta que, tras un siglo, había encontrado la verdad. El periodista escuchó con interés y aceptó ayudarla. La verdad, aunque tardía, merecía ser contada. ¿Qué te pareció la historia de Clara? Reflexiona y comparte. Queridos espectadores, gracias por sumergiros en esta conmovedora historia sobre Clara, una joven que desentrañó los secretos de su familia a través de una fotografía olvidada y un diario que cruzó generaciones. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre las verdades ocultas, el peso de los legados familiares y la fuerza del amor que perdura a pesar del tiempo y el silencio. Ahora, queremos saber qué piensas tú. ¿Qué sentiste al acompañar a Clara en su búsqueda de la verdad? ¿Alguna escena o revelación te tocó especialmente el corazón? ¿Te has encontrado alguna vez con un objeto, como una foto o una carta, que te conectó con tu propia historia familiar? ¿Qué emociones te despertó? Si pudieras escribirle una carta a Clara, ¿qué le dirías sobre su valentía y su descubrimiento? Esta historia nos recuerda que las verdades, aunque dolorosas, tienen el poder de sanar y unir.
Nos enseña que el pasado, con sus luces y sombras, forma parte de quienes somos, y que buscarlo con valentía puede transformar nuestra perspectiva del presente. Así que te invitamos a reflexionar, ¿hay alguna historia en tu familia que merezca ser contada? Atrévete a explorarla. Únete a nuestra comunidad. Si esta historia te emocionó, no olvides dejar tu comentario con tus respuestas a estas preguntas. Nos encantaría leerte. Dale like si te conmovió el viaje de Clara, y suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias que despiertan el alma y conectan generaciones. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando relatos llenos de emoción y significado. Forma parte de esta comunidad que celebra las historias que nos hacen humanos.